¿Ya estamos? Bueno, vamos a explicar la última tesis. Ya sabía que me faltaba algo, creo que está en mi libro. Ya con esta cerramos el curso. Yo pensé que no íbamos a lograrlo. ¿Sí? Yo pensé que no lo íbamos a lograr. Eran muchas tesis para las sesiones que teníamos y eran abstractas. Pero me parece, estoy totalmente satisfecho con lo que se hizo. Y vamos a hacer la última tesis explicada. Aquí tenemos que sumergirnos en el nivel de imaginemos, ¿no? Imaginemos una comunidad de hombres libres, ¿no? Es la salida del texto. No sé si se esté viciando, ¿serán los dos micrófonos o está así es? ¿El otro? ¿Este? Este ya. Sí, imaginemos una sociedad de hombres libres. Es la salida que le va a dar la última tesis. Esta última tesis quizás es mucho de lo que no se dijo en sus estudios que hicieron sobre Marx en los 80s. Quizás es el aporte. Una parte sí se ve, pero hay algunas tesis nuevas que bueno, o hay planteamientos nuevos que en aquel momento de los 80s no se lograron plantear, y esa es lo nuevo de esto, ¿no? Vamos a ver si lo podemos explicar. Bueno, 16 tesis 16, más allá de la modernidad y del capitalismo, la transición a un nuevo sistema económico. Después el 16.1, que espero me sigan allá en casa, más allá de la modernidad, pregunta, dice Dussel, antimodernidad, altermodernidad o transmodernidad. Y comenzamos diciendo, el texto está ahí en línea, ya lo subieron los compañeros, entonces lo pueden ir siguiendo si lo tienen. Cuando un sistema entra en crisis, sus instituciones también lo hacen. Eso ya lo vimos la clase pasada. Es el comienzo de una agónica transición parcial, es decir, no total o total, revolucionaria. La parcial la vamos a llamar una transición transformativa, que se transforma, y la total sería una transformación revolucionaria. Son dos conceptos. En ética él va a decir, la revolución es el paroxismo de las acciones transformativas, es el límite, el punto máximo, el esplendor de una serie de transformaciones parciales. Entonces, no siempre las transformaciones son revolucionarias en el sentido de una revolución radical, total, de transformación del sistema radical. No siempre se da, pero para que llegue a ese punto se necesita hacer antes, de manera fáctica, muchas transformaciones. Muchas veces parecen parciales, pero en realidad son transformaciones que van contribuyendo a llegar al paroxismo de la transformación. Entonces, cuando un sistema entra en crisis, es el comienzo de una agónica transición parcial o total. El proyecto que superará al capitalismo no se puede comprender a priori. El sistema que va a estar más allá del capitalismo no se va a comprender, no lo podemos comprender todavía. No podemos decir, ya sabemos cómo es, ya sabemos dónde está, ya sabemos cómo actuar. Eso se tiene que hacer a posteriori, nunca antes, sino después. Entonces, el sistema nuevo, por más que lo quieramos enunciar, anunciar, visibilizar, conceptualizar, no lo podemos hacer todavía. Está en proceso. Y es justamente cuando uno está en el proceso mismo de transformación que se puede ir construyendo. También teoría, ¿no?
es el futuro delimitado dentro de los criterios y principios de la ética de la liberación. Todo sistema creado humanamente, ya lo habíamos visto, es finito, por ello no puede tener pretensión de eternidad, y cuando en su decadencia inevitable deja de responder a las necesidades humanas, transformarlo parcial o totalmente se convierte en un deber. Eso también lo habíamos visto la clase pasada, es un deber. Este argumento empírico hace necesaria una filosofía de la liberación que reflexione sobre los principios que rigen la praxis económica crítica en el momento de la emergencia caótica de lo nuevo. Nuevamente lo repetimos, es necesario una filosofía que reflexione en los momentos, no solamente en los momentos, pero que tenga visibilidad y que tenga principios para en los momentos caóticos en los cuales no alcanzamos a comprender lo que está pasando, mínimo tengamos los principios. Aunque todo sea un caos, uno tiene que tener muy claro que a donde tenemos que buscar cómo organizarnos tiene que ser por medio de los principios. Y esos principios ya los enunciamos la clase pasada. Todo sistema creado humanamente es finito, por ello no puede tener pretensión de eternidad. Este argumento empírico hace necesaria una filosofía de la liberación que reflexione sobre los principios que rigen la praxis económica crítica en el momento de la emergencia caótica de lo nuevo. Lo nuevo está surgiendo, ¿no? Y hay que saber pensarlo, y hay que tener criterios para poder pensarlo. Para nosotros, la nueva etapa no es moderna ni posmoderna, sino transmoderna. Ya iremos explicando qué significa esto. Es una alternativa a la modernidad. Situando aquí esta tesis de la transmodernidad, que es parte del materialismo histórico de Dussel, sitúa, eso debe de quedar claro y lo venimos repitiendo en todas las clases, sitúa a la modernidad en 1492. De ahí partimos, esa es nuestra periodización, 1492, con el descubrimiento ibérico del mar Atlántico. Se puede analizar con este fenómeno, que donde nosotros situamos a la modernidad, el inicio de la modernidad, podemos analizar por lo menos 6 aspectos simultáneos de un mismo fenómeno. Dibujamos un poco. La modernidad, a su vez, todo este fenómeno va a tener 6 aspectos. Mínimamente hablando, pueden ser más, ¿no? Y los va a colocar en campos, por ejemplo, 6 fenómenos mínimos. 6 fenómenos que vamos a estar viendo, ¿no? Y que esta tesis enunciativa en realidad solamente los menciona, pero que de cada uno tendríamos que hacer un trabajo específico. Él los va a dividir en político, un aspecto político, un aspecto económico, geopolítico, económico, cultural, me parece, sí, cultural, antropológico y ontológico, y cosmológico. Cada uno de esto implicaría cierto tipo de investigación a profundidad, partiendo de la tesis que la modernidad comienza en 1492. Son aspectos que no están desarrollados aún, son aspectos que se enuncian para que se hagan investigaciones de fondo y nosotros solamente enunciamos la tesis. La modernidad comienza en 1492. Se pueden analizar por lo menos 6 aspectos simultáneos. Todos estos aspectos se dan en este mismo fenómeno, en este mismo acontecimiento. Son simultáneos. 1. Políticamente, en lo político habría que analizar la colonialidad. Geopolíticamente tendríamos que analizar el desplazamiento
de la centralidad del mundo mediterráneo. Es decir, cuando Europa se convierte en el centro del mundo, porque antes de eso Europa no era centro. Entonces, ese movimiento geopolítico pone a Europa en el centro del mundo y ahí comienzan a verse otro tipo de mapas. Es otro fenómeno que habría que analizar. ¿Cómo se dio eso? Económicamente, el capitalismo, que es lo que venimos analizando ahora, y con esta tesis estamos diciendo que así como en economía política solamente Marx se dedicó a estudiar el capitalismo, hay otros aspectos que dejó de lado o que no se vieron o que no se han mostrado, pero son fenómenos simultáneos todos. 4. Culturalmente, el eurocentrismo. Aquí este fenómeno de no solamente de la centralidad geopolítica, sino la cultura como eurocéntrica, cuando Europa se pone como centro y hay toda una cultura de pretensión de un discurso que pretende poner a Europa como principio y como fin, como centro, ¿no? Antropológica y ontológicamente, la instauración de un ego narcisista, individualista y competitivo, el ego moderno. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos aspectos están cruzando, codeterminando, en este caso, al capitalismo. Y el último, el cosmológico, indica una interpretación científica que constituye a la naturaleza como objeto explotable de manera infinita. Cuando cosmológicamente se piensa en la naturaleza como infinita, entonces vamos a tener una explotación de la naturaleza desmedida. ¿Y esto de qué viene? De una manera de cómo entender el mundo cosmológicamente. También es parte del mismo fenómeno, del mismo acontecimiento. Estos son fenómenos de la modernidad, este es un acontecimiento histórico. Y en la página 302 vamos a citar a Dussel cuando dice: el punto de arranque de la crítica de la modernidad, en nuestra opinión, parte de ámbitos o momentos que guardan exterioridad vamos a poner aquí la exterioridad, pero esta exterioridad más bien es así, hay una parte exterior. ¿Sí? Es el momento que guardan exterioridad con respecto a la totalidad de la modernidad. Vamos a poner a la modernidad como totalidad. Esta totalidad intenta subsumir, sin embargo, nunca del todo, ¿sí? Esta exterioridad negada, la exterioridad negada es aquello que la modernidad no pudo subsumir, y no pudo subsumir porque no le interesaba, ¿sí? Esa exterioridad negada y despreciada son las culturas en aquello que la modernidad no pudo dominar, pero no porque no las hubiera vencido, sino como aquello que ésta no consideró como riqueza, que despreció, que interpretó sin valor alguno, y que son aspectos de las otras culturas que el capital no subsumió porque no tenía posibilidad de extracción de plusvalor. Es trascendental al capital, su exterioridad el otro que el capital. Es decir, si bien hay un encuentro o un choque cultural y la modernidad trata de extraer de las culturas de los dominados, de los que sometió por la guerra, de los invadidos y que perdieron la guerra, tratan de extraer todo lo que se pueda. Lo que extraen siempre va a ser lo que genere valor o lo que tenga valor, el oro, la plata, lo que puedan vender, lo exótico.
Pero hay una parte de ese mismo encuentro de la cultura que no le interesó, lo dejó invisibilizado. Y todo eso que no tocó porque no podía explotar, no podía sacarle plusvalor, lo dejó intacto. Y esa parte es lo que Dussel llama la exterioridad. Eso despreciado, eso que la modernidad no pudo explotar, que no pudo sacarle ventaja, que no pudo vender, comprar, explotar, eso que no logró ver, es la exterioridad cultural. Y es desde esa exterioridad de donde se parte para criticar el sistema, pero no solamente eso, sino que va más allá de él. Entonces esto es la transmodernidad. ¿Sí? La posmodernidad es una crítica al interior de la modernidad. Lo que nosotros planteamos como transmodernidad no es una crítica a la modernidad desde dentro, sino es una crítica que parte de la exterioridad y que va hacia otra exterioridad. Cada vez escribo más feo. Esta exterioridad es una superación de la modernidad, pero con los fundamentos de la exterioridad negada. ¿Cómo criticar un sistema moderno? Se critica desde una cultura no moderna, porque no fue tocada por la modernidad. Y con esa cultura se critica la modernidad y se crea una nueva totalidad, un mundo nuevo. El mundo nuevo, otra totalidad, un mundo donde quepan muchos mundos, parte de la exterioridad no tocada por la modernidad. Esa es la tesis de la transmodernidad. Eso es lo que queremos entender por transmodernidad, aquello que atraviesa la modernidad, criticándola, pero no es parte de ella, ni se queda con ella, va más allá de ella, trasciende. Entonces, esta exterioridad cultural es trascendental. Va a atravesar el sistema, lo va a vivir, lo va a digerir, lo va a destruir y va a generar algo nuevo. El proyecto de un mundo donde quepan muchos mundos, continúa el texto del EZLN, le pongo yo, es un proyecto de liberación a largo plazo y se piensa como un pluriverso rico en semejanzas y distinciones analógicas que evitan la uniformidad universal unívoca de la identidad de la cultura moderna. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de pluriverso, ¿a qué le suena? ¿No? Ya no estamos hablando del universo, ¿no? Cuando alguien dice el universo, ¿no? Único, de uno. Pero cuando hablamos de pluriverso, estamos hablando de diferentes universos. Y esto forma, si ustedes quieren, un pluriverso. Por poner una imagen, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando decimos un mundo donde quepan muchos mundos, nos estamos refiriendo a un pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos. Esos otros mundos son análogos y guardan entre ellos semejanza. Son semejantes, pero no son idénticos. Se parecen en algún sentido, pero nunca son idénticos a sí mismos. Nunca se reduce a uno solo, nunca se reduce al absoluto, nunca se reduce a es mi mundo el que debe funcionar sobre los otros, a la manera moderna, a la manera del conquistador. Tú tienes que ser como yo. Que esa es la ruptura de la diversidad, la cultura, la ruptura
de hacer al otro como yo soy. Esa es la identidad. Tú eres lo que yo soy, tú debes de ser lo que yo soy. Otra vez el yo moderno. Romper ese yo moderno implica abrir la mentalidad o abrir la perspectiva y darnos cuenta que no se trata de buscar un único universo para todos iguales, sino un pluriverso donde respeten las distinciones de los otros que no son como yo. Y eso implica respetar las culturas no eurocéntricas. Eso implica, lo que nosotros decimos, es un pluriverso con semejanza de esos mundos que no son idénticos. No hay identidad, hay semejanza. Somos semejantes y guardamos analogía, análogamente estamos. Entonces, eso implica comprender otras cosas. Eso es la transmodernidad. ¿De dónde surge este pensamiento? Por ahí en algún lugar, en la selva, nos decían, no sé por qué la izquierda se pelea. En el bosque hay muchos árboles de distinta especie, distintas ramas, distintas flores, distintas hojas y conviven en el mismo bosque. Somos distintos. Hay árboles distintos en el bosque. El problema es no comprender que no todos los árboles tienen que ser pinos o que todos los robles tienen que ser robles, sino que tenemos que respetar la diferencia del otro conviviendo en el mismo espacio que es el mismo que compartimos comunitariamente: la tierra, el suelo, el territorio. Eso es lo que se está planteando como un pluriverso, como una... Ahora sí, después de esta explicación podemos entender. El proyecto de un mundo donde quepan muchos mundos del EZLN es un proyecto de liberación, porque estamos en filosofía de la liberación, a largo plazo, y se piensa como un pluriverso rico en semejanzas. Todos los universos tienen semejanzas y distinciones analógicas que evitan la uniformidad universal, unívoca de la identidad de la cultura moderna. La cultura moderna, a diferencia de todo esto, pretende, como Habermas y muchos otros, que lo que hace falta es que la modernidad se extienda, digámoslo así, a las colonias y que las colonias copien nuestro modelo. Y si copian nuestro modelo, llegarán a ser como nosotros, iguales a nosotros. Si llegan a esa igualdad, entonces llegarán a la civilización. Si no, seguiremos siendo los de estos lugares los bárbaros con respecto a los modernos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa con la destrucción identitaria y la destrucción cultural, ¿no? Cuando alguien llega a la ciudad con ropa originaria a un grupo de salón de clases, se burlan de uno. Lo diferente, lo distinto, hay que eliminarlo. Tú tienes que ser como lo que nosotros somos. Y si no respetamos tu identidad, entonces al no respetar la identidad, estamos asumiendo el yo moderno, el yo individualista, el yo competitivo. Toda la modernidad es eso. Entonces, de lo que se trata no es solamente de negar la modernidad. Se trata de negar la modernidad aprendiendo lo mejor o lo que nos pueda servir de ella, pero yendo más allá de la modernidad. Es otra manera de enfrentar la situación política, económica, culturalmente. ¿Sí? 16.2, más allá del capitalismo. Estoy siendo muy rápido porque esto de imaginen ustedes cómo puede ser. Bueno, en la imaginación se nos van muchas maneras, ¿no? Pero es necesaria la imaginación en algún momento. Dice Dussel, 16.2, más allá del capitalismo, como pregunta nuevamente, y en 3 líneas decimos: quizá el fin del capitalismo pueda tardar hasta un siglo, pero el colapso ecológico y el aumento de la toma de conciencia ética y política serán determinantes para dar el disparo que le ayude a descansar al capitalismo en la región de los muertos. Esto nos puede llevar mucho tiempo. Aquellos que en algún momento crean que en una asamblea, que en una marcha, que en una protesta, con eso vamos a cambiar lo que estamos por el nuevo sistema, pues están muy lejos. Y esto lo digo porque yo en la prepa eso creía, ¿no?
Todavía lo creo hoy, ¿no? No, bueno, hoy menos. No, hay que tener paciencia y esperanza. Y ese es el punto de esta tesis. Hay que tener esperanza y no perder la paciencia y saber que nosotros no solo, uno siempre quisiera que las cosas pasaran cuando uno esté ahí enfrente, ¿no? Uno quisiera estar sentado y que de pronto, llegó la revolución, la vi toda, ¿no? Y no nos damos cuenta que los procesos revolucionarios y de transformación son de largo alcance. Y que no tenemos que esperar así espectacular como nos los vendió Hollywood y Disney, sino tenemos que ver las cosas con cuál es la realidad, cuál es la verdadera transformación de manera real. Tener ojos para ver la realidad implica darnos cuenta dónde están los verdaderos movimientos de transformación. No tener ojos implica decir no pasa nada, no va a cambiar nada, no podemos hacer nada. Pero tener los ojos epistemológicos con los que queremos aportar nosotros es precisamente para poner atención en lo que sí ya está cambiando y que a veces desvalorizamos o no le ponemos tanta atención como deberíamos, y a veces ponemos demasiada atención en acontecimientos que no tienen una raíz de transformación verdadera. Pero eso implica cierto tipo de práctica, de tratar de ver la realidad con otros ojos. También la revolución, también la transformación, el cambio social y esta transmodernidad que se está dando y que no somos tan conscientes de que lo estemos viviendo. Pero ya que se abra un espacio para poder hablar de esto, bueno, quiere decir que las cosas están cambiando en algún sentido. O quién sabe, ¿verdad? A lo mejor damos un paso y nos regresan otros 3, ¿verdad? 16.3. Más allá del socialismo real del siglo XX, otra pregunta, ¿no? En un párrafo decimos: es necesario hacer una crítica al socialismo real, con el mismo sistema de categorías económicas que Marx utilizó para realizar la crítica a la economía política capitalista. Efectuando las sustituciones en el esquema categorial utilizado, quedaría de la siguiente manera. Cuando el trabajo vivo es subsumido en un sistema concreto, ¿se acuerdan de ese esquema? El trabajo vivo desde la exterioridad es subsumido por el sistema capitalista como totalidad. En un sistema concreto capitalista o socialista se produce valor. Y ya vimos toda la etapa de la producción de valor. Se produce valor de cambio que es gestionado con una racionalidad moderna. Y ahí está el punto que queremos criticar. Esta racionalidad moderna es la base ontológica del incremento de la tasa de ganancia del capitalismo y el incremento de la tasa de producción del socialismo real. Es decir, el mismo esquema de la filosofía de la liberación, hay una totalidad que subsume, esta totalidad puede ser capitalista o socialista, y cualquiera de las dos va a subsumir trabajo vivo en su sistema. ¿Cuál es el conflicto y cuál es el problema? Que cuando el trabajo vivo queda subsumido en cualquiera de los dos sistemas, va a haber plusvalor, ¿sí? Va a haber producción, y esa producción va a ser gestionada. El punto es, cualquiera de los dos sistemas, el socialismo y el capitalismo, va a haber una producción de valor, van a crear valor de la nada por el trabajo vivo, en cualquiera de los dos sistemas. El punto está que ese valor y plusvalor que ambos sistemas van a generar, el punto está en cómo se gestiona esa producción. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Y cómo se gestiona? Ambos están gestionando, están repartiendo la riqueza o el plusvalor que se está generando, lo están repartiendo con una mentalidad moderna. Ese es el punto. El socialismo real en esta discusión no logró quitarse la propia modernidad que tenía su propia teoría. Y eso fue lo que lo llevó al fracaso, desde esta perspectiva. Entonces, no basta con decir, me sé todo, ¿cómo se dice? Me sé toda la doctrina de Marx, de Lenin, de Mao, de la Luxemburgo. No se trata de repetir
Para nosotros el punto es, de todos estos teóricos, ¿quién se salva de ser moderno? ¿Quién se quita el eurocentrismo de todos estos que nombré? Y de toda la gama que hay. Lukács, Košick, ¿no? Sánchez Vázquez, ¿no? Mariátegui. ¿Quién de todos estos teóricos logra no caer en el esquema del ego moderno eurocéntrico en el cual ellos creen que es natural? Todos estos teóricos que mencioné creen que el yo moderno es naturaleza humana para todos los seres humanos. No dejan de ser eurocéntricos. Y la crítica que están haciendo es una crítica al interior de la modernidad. Ellos no logran ponerse desde la exterioridad de otra cultura. Al ponerse en la exterioridad de otra cultura, Dussel dice, tenemos la posibilidad de poder criticar a la modernidad, a todos sus teóricos, e ir más allá de ellos. Desde la tesis de la modernidad de 1492, nosotros estamos diciendo, no es que el marxismo, no es que el socialismo haya fracasado por unas cuantas razones, digamos. Lo que está de fondo es que el socialismo tampoco pudo salirse de la cuestión moderna. La idea del incremento de la tasa productiva en el socialismo real soviético, este incremento de la tasa productiva es muy moderno. Y eso los lleva al colapso. Lo mismo que está llevando al sistema capitalista en su criterio del incremento de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque la manera como se está realizando es con un criterio ontológico muy subjetivo, muy metido hasta en el tuétano, que ni ellos mismos se dan cuenta, porque lo creen natural. Creen que eso es lo que funciona para todos, que esa es naturaleza humana. Y no se dan cuenta que es una construcción cultural muy etnocéntrica, porque es solamente de un grupo de personas, y que ese grupo de personas es el que somete a las otras culturas y las tacha de bárbaras. Eso no es teoría, ¿no? Lo que yo hago, yo modernamente lo que yo hago es teoría. Lo que ustedes hacen es fanatismo. Mi lengua es una lengua hermosa, poética. Cuando ustedes hablan, ladran. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo este colonialismo, no? La belleza es esta piel que nosotros tenemos, esta estética es nuestra y es la mejor. Lo de ustedes es feo. Todo eso. Entonces, cuando hacemos teoría, también hay teoría moderna, ¿no? Nosotros teorizamos acá y lo que ustedes hacen es ideología. ¿Sí queda claro lo que estamos diciendo? La idea es ponerse a las patadas, ¿no? Con otros, ¿no? Y ver si es cierto esto, ¿no? Pero hace falta mucho trabajo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la crítica al socialismo real, que no quiere decir, hay que tener dos cosas. El socialismo real es una experiencia práctica empírica, con un montón de contradicciones. El comunismo, como postulado o utopía, es una idea regulativa que no puede ser empírica. Es una idea de construcción para poder caminar, como decía Eduardo Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Cuando confundimos esos dos niveles de comprensión, estamos confundiéndolo todo. ¿Sí? Es como el reino de Dios en la tierra, ¿no? Es decir, ¿sí? Esta imagen perfecta. ¿Sí? El comunismo, el socialismo, yo digo el comunismo, para no confundirlo con el socialismo real. El comunismo como imagen, como comunidad ideal, es un postulado, una utopía. El socialismo real es una realidad concreta, bien compleja, que no logró salir de la modernidad en sus criterios de gestión económica, cultural. ¿Sí? Hay que tener esas dos distinciones. Nosotros estamos refiriendo
a el socialismo real, el que realmente existió, y por ahí decimos, algunos dicen, el único que va a existir. ¿Vale? 16.4. Diego, ¿quieres hacerle una pregunta? Te vi sospechoso queriendo preguntar. Digo, pues no para pasar a otro, porque ya viene el 16.4. No, es que es una especulación, no, ni siquiera es que lo que decías si el socialismo realmente existente no se pudo salir de la dinámica del capitalismo. De la modernidad. De la modernidad, digamos. La modernidad. Perdón. Yo pensaría que tal que sí lo hizo rindiéndose, o sea, desapareciendo, porque creo que Estados Unidos cayendo ahora va a destruirse mucho más que lo que se destruyó la Unión Soviética cuando cayó, o sea, claro. Eso, nada más era eso. Sí. Digo, nosotros estamos haciendo la crítica, somos autocríticos de nuestras propias construcciones y de nuestros propios ídolos, ¿no? Es decir, el socialismo real tiene más cuestiones humanas que el propio capitalismo. Pero eso no quiere decir que haya superado la modernidad, ¿no? Digamos, una vez fuimos a Cuba, y estando en Cuba, todavía cuando vivía Fidel, yo lo que me daba cuenta era precisamente de la humanidad, la solidaridad, esta parte humana del cubano. No, y uno llega aquí y pues todo es individualismo, es competitivo, ¿no? Pero claro, económicamente, digamos, la situación era lacerante. Pero lo humano, si lo tomamos en términos cuantitativos, muy modernos, pues evidentemente hay diferencias. Pero si lo tomamos en términos cualitativos, en la calidad de la vida de la gente, humanamente hablando, ¿pero cómo medimos eso? ¿No? No sé, mira, la gente tiene hambre, ¿no? Uno dice, pues tengo hambre, ¿no? Entonces, son diferentes las maneras. Hay en el socialismo hemos encontrado mucha más humanidad, muchos más criterios para pensar una serie de cosas, más solidaridad. Sin embargo, la crítica de fondo para nosotros, lo de que está de fondo en ambos sistemas, es que sigue siendo moderno. Entonces, por eso decimos, de todas estas experiencias reales que sí se dieron, busquemos si realmente salieron o fueron más allá de la modernidad. Cuesta trabajo. A lo mejor pensar en la China, o pensar, no sé, en Bolivia, ¿no? Pensar en Cuba, ¿no? Fuera de Europa, ¿no? Y todos estos países, Vietnam, ¿no? Pensar en todos estos países que no necesariamente están tan impregnados de la cultura moderna, europea, eurocéntrica. Y ver cómo funcionaron esos socialismos. Pero ojo, el socialismo de corte soviético se implementó a los otros de una manera muy dogmática. Ojo, o sea, también para que vean la cuestión moderna, como también cuando Cuba se tenía que someter al régimen soviético, ¿no? Y que decían, pues el Che sale diciendo, nosotros queremos verdadera autonomía, y entonces pues, se tiene que desaparecer un rato porque eso le costó la vida. Decir eso le costó la vida. Es decir, queremos una Cuba que no sea dependiente ni del capitalismo ni de la URSS, le costó la vida. Entonces ahí está, uno dice, ¿sí realmente el socialismo real dejó la modernidad? Habría que ver, ¿no? ¿Por qué se convirtió en una dictadura estalinista? ¿No? Es un análisis de fondo. Nada más, pues le habrá costado la vida a Ernesto, pero Cuba ahí sigue. Sí, por supuesto. Sí, habría que ver ese tipo de experiencias. Cuba no es la URSS, ¿no? No lo es, ¿no? Vietnam no lo es tampoco. China no lo es tampoco, digamos. Hay una experiencia en la cual se encuentra, me parece, Stalin y Mao, y ven así a los chinos como estos campesinos casi, ¿no? El socialismo bueno es el de la URSS. Como también desde el centro moderno socialista se veía a los otros como socialismos de segunda, ¿no? De tercera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo moderno. Eso es lo moderno, y nosotros creemos que eso también llevó al fracaso.
¿sale? Porque está en el tuétano de la subjetividad, ¿no? Eso es lo que decíamos en la otra clase, tendría que haber una revolución subjetiva ontológica de fondo. Y eso también, esa revisión también la tendrían que hacer todos los socialismos, todos, autocríticamente hablando, ¿no? Y ahí se darán cuenta por qué Che no tomó tan en serio las culturas originarias. Todavía ahí hay una nota, a ver si la encuentro. Quiero leérselas porque hay una cita de Marx que el doctor saca. Un poco en este tema porque me interesa mostrarlo. Aquí está, ¿no? En la página... bueno, esto viene hasta el 7, 16.7, pero es un poco en esta relación. En la página 324 hay una cita de de Marx, y lo voy a leer, la de Marx, y después el comentario que hace Dussel, un poco en este diálogo. Dice, así como el salvaje, es Marx, dice, así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo el civilizado. Y es la nota 41, y abajo dice Dussel, nótese el inevitable eurocentrismo de Marx. Marx sí ve bárbaros y civilizados. También. Eso se lo va a ir quitando ya hasta, como siempre hemos mencionado, después de la primera edición del Capital, cuando curiosamente el público que recibe el Capital con mayor ímpetu son los jóvenes rusos, los populistas. Y justamente ahí le mandan cartas, y es ahí cuando él se empieza a dar cuenta de su eurocentrismo. Entonces es lo que queremos mostrar. Hasta dónde Marx también era eurocéntrico, casi toda su vida lo fue. Al final, él mismo siendo autocrítico, sí se da cuenta de esa posición ontológica. Hay muchos otros que nunca se dieron cuenta de esto, ¿no? De los marxismos posteriores a Marx, ¿no? Bueno, 16.4. Articulación y éxodo de la empresa, el mercado y del control dominador del Estado. Aquí ya es muy político esto, ¿no? Leemos. Una característica de esta propuesta, es decir, esto es una propuesta, ¿sí? Una característica de esta propuesta es que aprende de los errores del pasado y estratégicamente pretende evitar los extremismos y articular una mutua y necesaria codeterminación para construir una alternativa que, desde el criterio de la vida y los principios normativos en torno a lo común, consiga un equilibrio racional participativo en las instituciones económicas. Las instituciones económicas, que ya las hemos visto, pues a final de cuentas es la empresa. Así como en política es el Estado, en lo económico es la empresa. Entonces aprende lo del pasado, por ejemplo estos errores del socialismo, y también pretende evitar entre estas posiciones duales y dicotómicas entre uno u lo otro. Estos dos extremos los trata de evitar, porque los extremos a veces se juntan, ¿no? Cuando uno es un círculo y hay dos extremos, esos dos extremos se van a juntar. Entonces se trata de evitar extremismos irracionales y trata de guardar cierta coherencia, y esa cierta coherencia se la da los principios, ¿sí? Los principios de la ética, bajo el criterio de la vida. Bueno, en esta parte económica dice el trabajo vivo en la exterioridad más allá del capital, el trabajo vivo en la exterioridad más allá del capital se manifiesta como economía popular. Toda aquella economía que no está dentro del sistema capitalista está fuera de él. Y esa economía es muy popular. Está en la gente. Está circulando. La gente misma no lo sabe a veces. Estas maneras nuevas de estar intercambiando. A lo mejor no tan nuevas, a lo mejor ya desde antes se vienen practicando en muchos pueblos originarios. Siempre han existido, siempre han estado ahí. Esas formas
que la modernidad despreció como bárbaras, como incivilizadas, esas formas económicas, culturales que perviven, son lo que nos dan la posibilidad de una economía popular transmoderna más allá de la modernidad. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, hay que fijarse en eso. Hay que ir al tianguis, no a Walmart, pues, ¿no? O cualquier otra tienda, ¿no? Encontró todo lo que buscaba, tit, 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 ¿no? Y la sonrisa falsa, ¿no? Sino en el contacto, el otro, el del tianguis, el antiguo, ¿no? El cuánto es lo menos, ¿no? Llévatelo, ¿no? Si te vas a llevar 2, llévatelos, te lo dejo en tanto. Ese contacto con el otro, real, ¿no? Entonces, son esas formas de economía popular las que perviven y quizás van a seguir viviendo después del colapso capitalista. No es una subsunción, no es que estas formas sean incorporadas al capital, sino que están, dice, en la exterioridad, es un éxodo. Esas formas, más que ser subsumidas, van a atravesar, a pasar como en el éxodo. ¿Se acuerdan de esa imagen bíblica, ¿no? De Moisés sacando al pueblo de Israel y se abre el mar. Es ese éxodo, esa salida. Es más allá de la totalidad, más allá del sistema. En esta metáfora, más allá del imperio egipcio y que sale y se va. Es esa imagen de éxodo. Esta economía popular, más que ser subsumida, va más allá. Camina. Es una salida. Tal salida práctica fuera del control capitalista genera una alternativa hacia lo desconocido. Un mercado ideal perseguido, con contactos clandestinos organizados. Eso se está dando, aunque nosotros no queramos, y siempre se ha dado. Ustedes imaginen la invasión europea en 1492. Imaginen todas las formas de organización económica y política y se darán cuenta, porque nos han mentido, que todo cambió. Pero en realidad quedó revestido por otras formas. Muchas cambiaron sin duda. Pero una forma de organización tan antigua no puede cambiar con un contacto de 1, 2, 3, incluso de 5 siglos, porque es una construcción cultural que viene de tiempo más atrás y que no se arranca de la noche a la mañana. Es una cultura con demasiada raíz, institucionalmente hablando, como para que digan todo cambió. Y esas formas que perduraron no fueron subsumidas, y al no ser subsumidas, más bien son una alternativa. Entonces, todos estos contactos clandestinos y mercado perseguido siempre lo ha sido en un sistema que se pretende único. El capitalismo lo que pretende es que él sea el único, siempre tiende hacia el monopolio y trata de destruir las empresas. Y cuando decimos empresas nos referimos a un grupo de personas que intenta producir por su propia cuenta y siempre ha tratado de destruirlas, pero nunca puede del todo, jamás puede del todo, porque hay cosas que no puede controlar. Ni un ego puede controlar a otra persona, ni un sistema capitalista en la modernidad, sumergido en la modernidad, puede controlar todos los sistemas productivos económicos que están funcionando y que el capitalismo no puede controlar. Y eso sigue perdurando. Sigue perdurando. Y eso es la exterioridad del sistema capitalista, ¿no? Entonces, cuando se hacen ese tipo de mercados, son mercados que son perseguidos por el sistema y que a su vez los contactos para que se den este tipo de mercados son clandestinos, pero no por eso están no organizados, están sumamente organizados. Entonces, cuando se da esto, estos son indicadores de la sobrevivencia de comunidades que inventan nuevas maneras de distribución, intercambio y consumo. Estas cosas se están inventando. Cito a Dussel en la página 316, que dice: el nuevo tipo de intervención del Estado participativo, ahí viene la palabra, debería cuidar que la autonomía y la libertad de las nuevas fábricas sociales y los mercados, no ya meramente físicos, sino también virtuales, se encaminen hacia el horizonte de lo común.
Entre los incas, lo común era el criterio al que debían sujetarse desde la familia del inca mismo hasta el último miembro del imperio. Y ese lo común era la Pachamama, la madre a la que todo se le debe. En primer lugar la vida y posteriormente la supervivencia por medio de los alimentos, de la vestimenta, del hogar, de todo, y a la que hay que cumplirle ritualmente cuidando de lo común. Entonces, esta forma de organización nueva del Estado tendría que estar regida por lo común, y dice Dussel, en un caso concreto, como lo hacían los incas. Y esto sigue funcionando también en los pueblos originarios de la zona andina, aunque no lo quieramos creer. Esas cosas siguen perdurando. Y ahí estaba teorizando Mariátegui, el peruano, 5 ensayos sobre la realidad peruana, marxista, pero que fue despreciado también por los marxismos de la época. Y al parecer fue el único que tenía muy claro el conflicto entre la clase social, la etnia y el pueblo. Eso se fue aclarando con los años. Hoy lo tenemos más claro. Bueno, ahí termina la cita. Después viene 16.5. Dice, un aspecto concreto y coyuntural en la dominación global, la mediocracia. Este tema de la mediocracia es un tema que nunca lo había tocado. En todos sus trabajos de Marx, en los 80s, jamás tocó este tema, no lo podía ver. Esto lo hace, digamos, ya después de muchos años, y tiene que ver precisamente con el avance tecnológico, tanto del Internet como de los medios de comunicación alternativos. Y por eso se pone aquí, ese 16.5 es nuevo para él. A lo mejor para algunos ya lo han trabajado demasiado, pero para él en las propias líneas marxistas de la época de los 80s, esto no se decía mucho. Y aquí, ¿por qué? Porque el Internet va a funcionar en los 90s, va a empezar a desarrollarse de una manera brutal en los 90s, principios del siglo 2000, ¿no? 2010, y estamos en 2017. O sea, a lo más lleva 20 y tantos años, 30 años funcionando más o menos, y eso ha desarrollado una cosa que antes no se tenía. Veamos el mundo antes y después del Internet y se darán cuenta la diferencia, el cambio, la manera de comunicarnos, la manera subjetiva de vivir, ¿no? Entonces esto también para él es nuevo. Y dice, el tema del monopolio de los medios de comunicación o mediocracia, la mediocracia es como este poder de los medios, es un tema que no se ha desarrollado a profundidad. La propuesta es regular alrededor de las leyes a los medios de comunicación para que se democratice el poder político de manera justa en los actores sociopolíticos y se pueda colocar a los grandes medios de comunicación al servicio de las mayorías empobrecidas. El caso de Televisa y el fraude, todos los fraudes que ha hecho las grandes televisoras, la construcción de un sujeto publicitario para después condicionar la opinión pública por medio de los grandes medios de comunicación, hacen que de pronto que tengan un poder fundamental y decisivo en muchas ocasiones para la opinión pública. Entonces pueden condenar a alguien diciéndole que es un delincuente, o pueden exaltar a alguien diciendo que es un santo. Y eso es un poder de los medios que se tiene, y según Dussel, los medios tendrían que tener una regulación por leyes y que se reparta el poder de esta mediocracia en las diferentes fuerzas políticas. Porque algunos actores políticos podríamos tener democracia en los actores políticos, darles el mismo espacio de tiempo a diferentes voces por los medios de comunicación. Esto implicaría poner
a los medios de comunicación al servicio de las mayorías, al servicio de las mayorías empobrecidas también, que pudieran tener acceso de alguna manera. Esto, digamos, se toca, como les digo, como imaginémoslo, porque el poder de la mediocracia es terrible, ¿no? La idea de Hugo Chávez, ¿no? Y todos los medios de comunicación, en el caso de Venezuela y otros lugares, que juegan con la subjetividad de las emociones a partir de los medios de comunicación, y de pronto uno en México, sin tener muchas noticias, porque no nos queremos enterar, le preguntan qué pasa en Venezuela. No sé, hay una dictadura, dicen. Se están muriendo de hambre. Y después vienen una serie de programas, no sé si aquí por ahí me contaron que salió una también de Hugo Chávez, una como telenovela, donde lo ponían ahí como de dictador y una serie de cosas. Y de pronto uno lees las biografías y dices, no tiene nada que ver. El poder de la mediocracia, hacer ver a cierto personaje para que la población lo crea y condicione la opinión. Entonces, si hay una perspectiva en que ven o ponen a Hugo Chávez como dictador, debería de haber el mismo espacio de los medios de comunicación para tener otra perspectiva, desde otra opinión pública, desde otra manera. Y ya, digamos, el público tendría la opinión de decir, es esto o lo otro. Pero como hay un monopolio de los medios de comunicación, lo que hacen es invisibilizar lo otro y jugar con una estrategia publicitaria de lo más vil, de lo más sucia, y eso no permite una democracia. Y mientras eso no cambie, tampoco la democracia va a cambiar. Entonces ahí es un punto que se pone a discutir, porque eso ni siquiera lo están legislando, digamos, en las cámaras, ¿no? Es algo que se debería de estar discutiendo para la democracia misma como mecanismo. Y parece ser que pasa desapercibido. No pasa desapercibido, más bien no lo quieren hacer público, no lo quieren poner en discusión, porque ellos tienen el control, ¿no? No por nada la campaña de Enrique Peña Nieto comenzó haciendo spots publicitarios de comerciales y poniéndolo como una vida ejemplar, ahí cuando estaban matando gente en el Estado de México. Rodrigo, ¿quieres participar? Nada más un comentario. ¿Sin micrófono o con micrófono? Recomendación sobre este tema del maestro Chomsky, las 10 estrategias de manipulación mediática, que es claro, básico para entender este tema que está diciendo. A ver si lo subimos. Eso, hay que, son temas nuevos, ¿no? Y más los que están aquí transmitiendo en vivo en YouTube. Que también, si no se puede por medio de las leyes, híjole, no sé si lo diga, hay que ir a través de un derecho alternativo, ¿no? Para no decir que violen las leyes, pero hay que ir por un tipo de derecho distinto en los medios de comunicación y abrir los espacios, ¿no? Es difícil, porque detrás hay cosas, hay intereses económicos. No por nada desaparecen normalistas en este México tan brutal, ¿no? Periodistas, México un alto índice de periodistas asesinados, no por nada son esos resultados. Entonces hay que ir impulsando este tipo de cosas. Bueno, 16.6, expulsión y creación de la nada. La categoría de exterioridad no es un espacio físico o territorial empírico. Por ahí hicieron unas críticas hace años, no voy a decir los nombres, pero todavía hoy Jorge Veraza, un teórico importante del marxismo, no tenía plena conciencia de lo que implica lo que es una categoría de un espacio físico. Una categoría es una herramienta de análisis conceptual para poder explicar la realidad. Entonces, cuando quieren empatar la categoría de exterioridad con algo meramente físico, pues evidentemente confunden los niveles de comprensión. Una cosa es la realidad teórica conceptual y un análisis una herramienta para poder hacer un análisis de la realidad, y otra cosa es un espacio físico, empírico. Son dos realidades distintas.
Entonces, cuando se confunde eso, confunden todo, ¿no? Entonces, por eso aquí ponemos: la categoría de exterioridad no es un espacio físico o territorial empírico, sino una categoría abstracta necesaria o implícita de toda economía política. Es decir, trabajo vivo subsumido por algún sistema económico, el que sea. Ese tipo de concepción, ¿sí?, tendría que estar en toda economía política. No es una categoría empírica, sino interpretativa. La nada, exterior al capital, es un más allá ontológico. La totalidad, que tiene su propio ser y por lo tanto su propia ontología, no es un espacio físico, ¿no? Si decimos nosotros, ¿dónde está el capital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el doctor Russell decía, ¿qué es el capital? Y alguien puede decir el dinero, el trabajo. No. ¿Qué es el capital? Es una totalidad ontológica que hay que saber analizar, y toda totalidad, a su vez, tiene una exterioridad. No podemos comprender la totalidad sin una exterioridad. Por lo tanto, la exterioridad es intrínseca y necesaria a cualquier sistema político. Esta exterioridad es nada con respecto a esto que lo es todo. El ser siempre es el todo, y todo lo que no es el ser es la nada. Entonces, desde esa posición ontológica, uno puede decir que la nada, exterior al capital, es un más allá ontológico. El trabajo vivo es la nada, la exterioridad, en la economía política. Las masas desempleadas, empobrecidas, son trabajo vivo inútil. Es decir, porque no está siendo utilizado por el capital. Y hambriento, pero es desde donde nace la nueva subjetividad comunitaria y la conciencia de crear lo nuevo. La hiperpotencia económica creadora de alternativas nuevas. La nada en el campo político es el pueblo. Es desde esta posición político-ontológica de donde se crea lo nuevo. Es decir, la exterioridad es la nada con respecto a la totalidad, y desde esta exterioridad se puede construir lo nuevo. Porque la exterioridad como negación, como lo negado, no pretende o no pretendería ser lo que es el dominador, sino tendría que destruir al dominador e ir más allá. Y eso solamente lo puede lograr, en otros términos, solamente lo puede lograr el oprimido. El dominador no le interesa cambiar en la totalidad, ¿no? ¿A quién le interesa cambiar? ¿Y quién debe de entender que debe de liberarse? El excluido, el oprimido. Y es el único que puede lograr una crítica al sistema e ir más allá del sistema. Los que están adentro como dominadores no les interesa hacer crítica, porque están bien. Para ellos el sistema funciona y está bien, no hay que cambiar nada. Por eso a veces hacen cambios para que no cambie nada. Y por eso, a final de cuentas, esto sería una emancipación, pero un proyecto de liberación. Parte del oprimido critica la totalidad y es el único que puede ir más allá de la propia totalidad porque no le interesa ser dominado. ¿Sí queda claro? Son dos posiciones distintas, por eso nosotros hablamos de transmodernidad, transontológico. Aunque estas palabras sean muy raras, tienen una razón, tienen una lógica. Tratan de expresar la condición humana de liberación. 6.7, y ya nada más con eso vamos a ir cerrando. La transición hacia un nuevo sistema económico. El nuevo sistema económico aún no se puede estructurar con claridad. Lo que tenemos son criterios o principios normativos que orientan la construcción hacia un mundo en el que quepan muchos mundos. Los principios normativos de la economía política son la brújula y la luz que ilumina el camino de la praxis cotidiana, la del militante, la solidaridad que va construyendo empíricamente la alternativa. El tiempo de transición hacia la alternativa se juega en el tiempo ahora. O sea, el tiempo ahora no es el tiempo, hay dos tipos de tiempos, según Walter Benjamin.
Benjamin, el kairos, el cronos y el kairos, ¿no? El cronos, sí, a ver cómo es Sí, es el tiempo homogéneo y vacío, Ajá. que es el día crónico, ¿no? Ok, que va, que está ahí. El día Zeit, que es el tiempo de la hora. En la hora. Aerológico, a su vez. El del kairos, el que rompe ese tiempo cotidiano y empieza lo que llamábamos, o lo que llamamos más bien, el tiempo que resta, ¿no? En el momento en que alguien decide hacer una acción transformativa, revolucionaria, se da cuenta que se va a poner en peligro ante el sistema. Y el tiempo que resta es este tiempo ahora. Es el momento ahora, ¿no? El tiempo ahora. Es del momento de la irrupción, el ahora que se está construyendo. No hay que esperar más, hay que hacerlo ya, ¿no? Más o menos por ahí va la idea, ¿no? Sí, bueno. El tiempo de transición hacia la alternativa se juega en el tiempo ahora. Cuando hablamos del tiempo de transición de un sistema a otro, no es voy a esperar a que llegue el colapso, ¿no? No es el voy a sentarme aquí a ver qué pasa en unos cuantos meses, a ver si ya se logra una revolución. No es esperar que los demás hagan algo, a ver si cambia esto. El tiempo ahora es jugarse la vida en este momento. Todo el tiempo, y no por jugarse la vida, sino porque es el momento de la transformación. Ese tiempo es el momento de una transición hacia otro sistema. Es el tiempo del peligro. Es el tiempo que resta, ¿no? El que resta de nuestras vidas. Ojalá y sea mucho. Para mí, no sé ustedes, pero yo sí quiero mucho. El ideal que superará las contradicciones de la civilización presente. El ideal que superará las contradicciones de la civilización presente ya se vive en algunos aspectos en los pueblos originarios de nuestra América, Abya Yala. Lo que nosotros quisiéramos como sistema nuevo para algunos pueblos originarios, en verdad, lo que nosotros quisiéramos como comunismo, una comunidad de hombres libres, en algunos lugares ya se vive así y no tienen necesidad, o no han visto o no lo han leído siquiera los 4 tomos del Capital, los 3 tomos del Capital. Y sin embargo, en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos ya se vive eso. Y en algunas otras comunidades también ya se está viviendo el nuevo comercio, se está viviendo la nueva relación de intercambio, se está viviendo la nueva distribución un poco más equitativa o equitativa en pequeñas sociedades todavía muy marginales, todavía oscurecidas por el sistema, todavía clandestinas. Ya se está viviendo eso. Sin embargo, nosotros todavía no lo podemos tener tan claro, y esto se está dando de manera natural y necesaria, por solidaridad, por la hermandad, por todas estas cosas que se viven en los pueblos cuando tienen una raíz muy profunda como los de nuestro continente América, ¿no? Por ejemplo, la armonía y simetría con la naturaleza interpretada como la otra cara de la vida, de la cual la humanidad es una expresión sobresaliente, mas no la única. Este tipo de relación ecológica, por ejemplo, de los pueblos originarios, cuando ven a la naturaleza como Pachamama, o cuando vemos a la naturaleza como Pachamama, es una relación más de simetría, más de respeto con el otro. Y esa relación ecológica la quisiéramos en un nuevo sistema, muchos que estamos en la ciudad y todo, o en otros aspectos, y sin embargo ellos lo viven de una manera, o sea, nosotros lo vivimos de una manera tan real que no es necesario una clase de ecología política, ¿no? No es necesario hacerles conciencia, mira, no tires tanta basura, no consumas de tal manera, porque para ellos no es necesario ni siquiera leerse esos manuales porque lo viven cotidianamente. Digo, tampoco sin idealizar, hay cosas, pero hay aspectos en los cuales ya están ahí y que habría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Y yo creo que esa de las partes más bellas de los pueblos originarios es su relación con Pachamama, ¿no? En México con Tonantzin, ¿no? En los pueblos originarios lo llamamos nuestra madrecita. Ixchel entre los mayas, ¿no? Pachamama entre los incas. Entonces, ese tipo de relación
que ya se está viviendo, es que yo creo que de lo más hermoso y lo más bello que deberíamos de... Y es fuera de la modernidad. Ese tipo de concepción no es moderno, es otra cosa, ¿no? Bueno, ya casi cerrando. 16.8, vamos a hacer una ronda de preguntas para cerrar este curso. Hacia una descolonización epistemológica de la economía, es el punto 8 de la tesis 16. Nada más digo 3 líneas, ¿no? Como síntesis de esto que venimos leyendo, como síntesis es, en el libro Las 16 tesis de economía política, que vimos todo, y que si se lo leyeron todo, bueno, léanlo otra vez, ¿no? Porque a lo mejor no lo entendimos. El autor concluye que es necesario decolonizar epistemológicamente a la ciencia económica para que pueda considerar los procesos entrópicos de la vida en el planeta Tierra. Es otro de los aportes que dijimos al principio. Tenemos que cambiar este criterio moderno de creer que los recursos naturales son eternos y que podemos explotarlos eternamente. Y ese criterio lo tenemos que cambiar, y no lo vamos a poder cambiar mientras no cambiemos epistemológicamente aquellas leyes que se creen eternas de la física, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que nosotros decimos es que hay una ley entrópica que entonces hace que los recursos sí se agoten. Y mientras no cambiemos eso, no estamos decolonizando a las ciencias. Y al no decolonizarlas, seguimos teniendo ciencias modernas que no nos permiten ver eso. Y a la ciencia económica le debe de ser sumamente fundamental empezar a entender los fenómenos entrópicos de la Tierra. Estos temblores que hemos tenido, esta falta de agua, estos polos que se están derritiendo, la capa de ozono, todos estos fenómenos la economía tendría que tener muy muy claro, porque de eso depende la vida en el planeta. Y la vida en el planeta, a final de cuentas, es nuestra vida, nuestra carne. Y si no cambiamos los criterios del capitalismo, vamos hacia la muerte, ¿sí? Entonces, por eso dice Dussel, tenemos que decolonizar epistemológicamente a la ciencia económica para que pueda considerar los procesos entrópicos de la vida en el planeta como algo decisorio y definitivo y contundente, material, para la que la ciencia económica pueda tener límites. No solamente la ciencia económica, el sistema económico como tal, ¿no? Y leo con esta cita, vamos a terminar. No se vayan a ir porque hay examen sorpresa. Los de allá, de las cámaras, ¿no? La humanidad, cito a Dussel, al señor Dussel, ¿no? La humanidad se enfrenta a un proceso de suicidio colectivo acelerado por un sistema económico civilizatorio que tiene miles de años, aumentado exponencialmente por el capitalismo, y que nos exige tomar conciencia ético-normativa como nunca antes, ya que no se trata siquiera de la extinción de una civilización que pudiera ser reemplazada por otra, sino que el capitalismo y la modernidad podrían llevar a la humanidad a su desaparición como especie. En la conciencia ético-normativa, en las decisiones práctico-políticas colectivas de la humanidad, en la conciencia ética normativa, en las decisiones práctico-políticas colectivas de la humanidad, reside la última posibilidad. Esto está en la 333, ¿no? El símbolo de la media bestia, ¿no? Porque el 666 es el 333. Ahí fin de la cita. Y ya por último viene una frase, ¿no? Sería la conclusión de todo esto, no solamente de la ética, no solamente de la economía, sino de la política y de todas lo que estamos trabajando nosotros como grupo desde el paradigma de la liberación. Es precisamente llegando a este límite, es cuando uno proclama o es vida
o es muerte. Y nosotros vamos a elegir. Ya con todo esto, ya con estas 16 tesis, con esta explicación, uno puede tomar cierto tipo de decisiones y está en nosotros decidir. O le apostamos a la vida o le apostamos a la muerte, ¿no? Y bueno, gracias por todo. Desde algún lugar, salud y buenas noches. Vamos a... Carlos, quisiera... vamos a hacer preguntas, ¿no? Lo que falte de preguntas, pero también quisiera que me regalaran los que están aquí, ¿no? Que nos regalaran unos comentarios del curso. Metodológicamente es como una especie de... Nosotros nos formamos dentro de los cuadros de la educación popular y de las comunidades, no eclesiales de base, pero sí de las bases sociales, ¿no? Entonces, este curso, a final de cuentas, por eso trató de ser menos académico. Muchas veces uno trae un discurso muy elevado y se sienta a dar ponencias, que es válido, por supuesto. También lo sabemos hacer, aunque muy mal, pero bueno. Pero esa fue la dinámica que tratamos de impulsar. No sé dar clases de otra manera, ¿no? Por eso a veces el diálogo. Y dentro de este tipo de evaluaciones, independientemente de lo que digan los compañeros, ¿no? Agradecer a Diego, a Carlos, ¿no? Al doctor Dussel, por supuesto, ¿no? A Rodrigo, que siempre está ahí, a todos este equipo que han estado trabajando. No me sé los nombres de los demás, pero aquí está todo el equipo, ¿no? Siempre. Agradecerles por el apoyo, porque ya estamos terminando esto. Y entonces, no sé, ¿qué hacemos? Primero las preguntas y después continuamos, ¿no? Yo sí quisiera que me regalaran, vamos a hacerlo así, entre las preguntas van escribiendo. ¿Tienen pluma? Nadie trae pluma porque pues, no vienen a la universidad, ¿verdad? ¿No? Traigo mis apuntes. ¿Quieres pluma? Son la parte de atrás son hojas de reciclaje, ¿no? Rápido, también los de allá de las cámaras, ojalá y manden unos comentarios, Carlos. Sí, ya les comenté. Que manden unos comentarios, que luego nos los hagan llegar, que si les gustó o no les gustó, por qué, por qué seguir en este espacio de la escuela, ¿no? Por qué es importante, les gustó la clase, no les gustó, hojas de reciclaje, rompiendo los protocolos, ¿no? Yo debería de estar allá atrás, las cámaras, ¿no? Las cámaras aquí. Hojas de reciclaje. Vamos a ver si podemos. Sí pueden, por supuesto. En la hoja no vamos a pedir. Yo sé que ustedes no son estudiantes ni nada, pero sí poner, pues no sé, a lo mejor 3 cosas que les hayan gustado, que de este sujeto, por supuesto, ¿no? Del sujeto que está acá, y 3 cosas que podemos mejorar. Acuérdense que lo que más sería importante a veces es que a uno le hagan las críticas para saber qué evitar. Todo lo que ustedes escriban, ahorita yo me lo llevo y normalmente voy a mi casa y pienso lo que me escriben, y es ahí cuando me doy cuenta que hay cosas que yo tengo que modificar. Todas las mañanas me despierto pensando, ojalá sea una buena persona, porque sé que soy muy malo, ¿no? Entonces, no sé, Rodrigo, también, Rodrigo, ¿me vas a ayudar o no? Yo te la quería hacer así ya. Te la quería hacer así. No, espérate. Bueno, a ver. Te la voy a hacer. Bueno, a ver. Básicamente todo el curso se trató del análisis de los sistemas económicos o el sistema económico capitalista. Entonces, dando un poco el giro, ¿qué nos podrías comentar acerca del buen vivir y cómo contrastarlo con este desarrollo, con este concepto de desarrollo, mejor dicho, que nos han impuesto? Bueno, nuevamente repetimos, el buen vivir no es una idea, es una idea que tiene una relación con la comunidad. De entrada eso ya es nuevo en el sistema, ¿no? En el sistema capitalista es distinto, es otra manera de relación, y me parece que rescata lo humano. Me parece una idea bastante
fáctica, y eso es importante en los sistemas, no idealizarlos. Es una cosa que se está dando de manera real y se ha dado de manera real en las comunidades. Entonces me parece que es un modelo, pero que, como bien dice el doctor Dussel en algunos momentos, ese tipo de modelos podemos tener ejemplos y acercarnos, pero en sociedades como las nuestras de aquí, de ciudades más urbanas, tratar de trasladar de manera idéntica a nuestra manera de vivir puede resultar muy frustrante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que respetar, lo decíamos del pluriverso, tendríamos que respetar nuestras distinciones y ver las semejanzas, tratar de sacar lo mejor, pero lo que yo creo que podemos rescatar mucho son los principios de la comunidad, los principios éticos, humanos, políticos. Por eso, de ahí, de lo ético humano, se deriva lo político y lo económico. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, como analizar, hacer verdaderas investigaciones sobre eso y hacer a partir de este tipo de, a los investigadores investigación, a los políticos política, a los economistas economía, de este tipo de cosas. Yo creo que es sumamente importante entender eso, ¿no? Eso es lo que yo comentaría. Digo, yo no sé, me gustaría, humanamente, idealmente, creo que hay que rescatar, reconstruir el tejido social tan roto en comunidades tan urbanas como las nuestras, que siempre está ahí, ¿no? Yo abro la llave y sale agua y sé que hay un técnico que hace todo lo posible porque salga agua en la casa, pero no lo veo, nunca tengo contacto con él. Todo este tipo de cosas que a la humanidad muy urbana se le van de las manos, ¿no? Quizás es característico de nuestras propias comunidades urbanas, y quién sabe si sea benéfico seguir conservando nuestras propias ciudades urbanas, porque si funcionamos nosotros es porque se extrae de otros lugares, de otras periferias. Entonces vivir así también uno tendría que darse cuenta de que lo que tenemos urbanamente hablando, estas comodidades, son gracias al sufrimiento de otras personas, ¿no? Y que uno, pues bueno, yo me siento culpable. No es cierto. No, sí me siento responsable, ¿no? Lo que Carlos. Sí, yo tenía una pregunta, o tal vez un tema que sería importante reflexionar, dadas ya las categorías que hemos trabajado. ¿Cuál sería, pues, cómo podríamos abordar el tema, por ejemplo, del Bitcoin, dado que si asumimos que el valor en sus distintos ciclos y cada vez que se vuelve más abstracto, digamos, hasta el capital financiero tiende a emanciparse de su valor de uso, ¿a qué respondería, pues, fenómeno del Bitcoin, dado por un lado que no está centralizado por un Estado y por el otro que está permeando, pues, toda la economía global, mundial? Es que, Carlos, cuando me dices el Bitcoin, no sé qué es. A ver, explícame. Yo mismo no sé, no sabía qué responder. Bueno, yo lo pienso desde las categorías un poco del doctor Dussel y de Bolívar Echeverría, que el valor de cambio es un parásito que usurpa la mercancía y la usa para reproducirse infinitamente. El Bitcoin es una criptomoneda nada más que existe únicamente de forma digital, ya entiendo, pero que está, digamos, cobrando autonomía. Se desprende de la producción. Entonces, bueno, y que está dominando también todas las noticias en torno en temas económicos contemporáneos, de cierta manera. Bueno, tal vez tendríamos que trabajarlo más. Sí, claro. Si quieres. Sí, pero a lo mejor un poco con respecto a eso. Yo quería decir otra cosa, pero ya que Carlos lo sacó el tema. Pero él lo saca porque él compró Bitcoin para... Entonces, no, es cierto. Pero justamente, bueno, Bitcoin tiene algo muy interesante, que es que más allá de estar
como las monedas fiat, como el dólar, eso basado en un sistema de cuentas, está basado en un código de comportamiento. O sea, es una moneda derivada de una ética. Entonces, esa ética es lo que hace que todos participen en eso, o sea, porque son unas reglas que dicen, bueno, el Bitcoin se vende cada tanto tiempo y se intercambia así. Entonces, un poco pensar las cosas desde otra perspectiva, no desde la cantidad que era como era lo que pretendía ser las monedas comunes y corrientes, ¿no? Pero justamente lo que yo quería ir al penúltimo inciso de la 16ª tesis, acerca de la exterioridad, la posibilidad de cambio y de las nuevas epistemologías necesarias para llevar a cabo algo como un cambio. Y es que justamente así como el doctor Dussel ha referido, y tú mismo, acerca del concepto de la entropía como una posibilidad de modificar nuestra epistemología, desde nuestro área de estudio, desde donde hemos estado dando, en las matemáticas existe unos postulados que se llama la teoría de la incompletud de Gödel, que lo que dice más o menos es que para cualquier sistema lingüístico con la suficiente potencia para explicar los números naturales, o sea, la aritmética de Peano, sino de los números naturales, habrá proposiciones sobre los naturales que no se pueden demostrar desde los axiomas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que hay cosas que son verdaderas dentro de las matemáticas que no se pueden demostrar desde sus propios axiomas, ¿no? Y entonces, como la síntesis de este teorema de la incompletud es que si un sistema lingüístico de esas características se puede explicar a sí mismo, es incompleto. Y si está completo no se puede explicar por completo a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser autopoético del todo. Exacto, y entonces, pero eso es algo que al sentido común le faltan siglos por alcanzarlo, ¿no? O sea, que la contradicción no es mala, ¿no? O sea, yo ahorita voy con mi novia y me contradigo y me bota, ¿no? O sea, pero justamente lo que descubrieron hace un siglo es que la contradicción es parte sustancial y conformadora de no solo del capitalismo, ¿no? Ni de las matemáticas, sino del universo, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente, lo que voy, perdón por extenderme tanto, es a que, por ejemplo, como lo que sucedió, de nuevo volviendo a un ejemplo de la física, que son los que me refiero más cercano, cuando se abole la ley de la gravitación universal de Newton por la física einsteiniana, no es porque Newton haya estado equivocado, sino porque Einstein descubrió todo un conjunto para modelar el universo que dentro de toda su capacidad también explicaba la gravedad como un fenómeno, porque Newton le explicaba como fuerza y Einstein descubre que es un fenómeno geométrico, ¿no? Entonces, justo de esa manera pienso que, o sea, yo sí soy optimista en que tal vez falta mucho menos que 100 años, ¿no? Porque tal vez toda la teoría, incluso todo el sistema, ya esté ahí, ¿no? O sea, esté rodeándonos y lo único que falta sea enunciarlo y echarlo en marcha, ¿no? O sea, ponerlo en marcha, pues. Sí. Eso era mi comentario, porque me quedé un poco con ganas de más de ese inciso de la... Sí, claro. Muchas gracias, sí, por el comentario. Un poco, también quería decir que hay muchas felicitaciones qué bueno. de los compañeros que se encuentran en línea. Aida Costa, que es de Canadá, que leyó en los 80s El Capital con un grupo, pero no lo había entendido sino hasta ahora. Gracias a qué bueno. Exposición. También de Colombia nos siguen y que también una exposición pues bastante dinámica y clara, diáfana, y pues sobre todo comentarios pues de agradecimiento y bueno, sí, me interesa reconocerlos. Bueno, mira, lo que decías al principio de esto que me mencionaste como de moneda nueva, hay dos cosas. Comentarios muy rápidos, porque en realidad pues no. Sería una, que siempre se están generando cosas nuevas aunque no nos estemos dando cuenta. Y surgen como alternativas, análogas, no sé, ¿no? Y lo otro es que la teoría del valor de Marx, al final de cuentas, es lo que fundamenta
todo su proyecto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo entender la teoría del valor, ¿no? Esta generación de valor, de plusvalor, y que ese valor se objetiviza, y al objetivarse va circulando, y al circularse cuando se vende entonces se recupera, se subjetiviza. Esta teoría del valor, que es fundamental para la teoría de Marx, para toda su construcción, ¿qué relación tiene con lo que estamos viendo, ¿no? Con esta nueva manera de moneda, ¿no? que me decías? Esa relación sería como la principal para poder construir una crítica, si es necesaria una crítica o un análisis, a partir de la teoría del valor, del trabajo vivo que crea valor de la nada, y de ahí la objetiviza en un producto y crea valor, y ese valor tiene una expresión en la moneda. Esa es la teoría, digamos, la manera como Marx lo desarrolla, es la moneda o el dinero es la expresión de valor del producto. Esa es la teoría básica, digamos así, en 3-4 líneas. Y esa teoría del valor, relacionarla con esto que estás planteando. Claro. ¿Cómo se ve? ¿De dónde? ¿Cómo surge? ¿Qué fundamento tiene material? No es una mera ficción porque está funcionando de alguna manera en eso, ¿no? Y eso con respecto a otros tipos de sistemas. Yo creo que todos los otros sistemas, este es uno, pero supongo que hay muchos que desconocemos, ¿no? Que desconocemos cómo están funcionando. Todos estos sistemas alternativos que ya están en puerta y que están funcionando, ¿cómo relacionarlos con la teoría de valor de Marx? Esa sería como la idea, ¿no? Que no lo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer, pues, no por el momento. Y lo de la teoría de la incompletud, ya lo mencionábamos, que siempre va a haber una cosa, y eso es parte de la metodología de Marx, ¿no? Una cosa es la totalidad concreta, estructurada teóricamente. Y otra cosa, que eso también es lo que no se deben de confundir, es la totalidad concreta compleja. Que esa sí ya no es la categorial explicada, sino la que, digamos, viene viva en bruto y que siempre nos va a rebasar. Y entonces, epistemológicamente y científicamente siempre va a haber nuevos objetivables, decían, observables. Va a haber nuevos observables siempre, porque no podemos tener todas las variantes controladas y menos analizarlas con un simple sistema. El sistema siempre va a quedar rebasado por la complejidad concreta, porque la vida tiene una exterioridad tal que nos rebasa, nunca la vamos a poder aprender del todo. Si la pudiéramos aprender absolutamente, ya no tendríamos nada que hacer ni nada que observar, porque ya sería perfecto, ya estaría perfectamente, sería otra vez el aburrimiento absoluto, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, claro, la ciencia tiene que abrir nuevos campos siempre y cuando sea capaz de criticarse a sí misma en sus fundamentos modernos. Y mientras no haga eso, va a seguir dándole vueltas a lo mismo, haciendo supuestamente ciencia que solamente está encubriendo esos nuevos observables que están ahí ya y que no quiere ver, porque a lo mejor le espanta. Es decir, pues a todos nos espantaría que vinieran cosas nuevas, y tratar de entenderlas implica sí trabajo de ciencia, y eso no todos lo quieren hacer. Lo que uno a veces capitalistamente quiere es extorsionar, sacar ganancia de lucrar con una teoría, lucrar científicamente con una teoría. Y a veces es importante ganarse unos buenos sueldos en algunos lugares y decir: yo sigo repitiendo lo que otros han dicho, no me importa, lo que me interesa es que llegue mi cheque. Porque cuando están haciendo ciencia de a de veras, muchas veces están fuera de la propia, los paradigmas hegemónicos, y que se han impuesto ahí por la violencia y por intereses económicos que están detrás bien fuertes en las propias academias. Entonces, romper eso no solamente implica romper científicamente metodologías ya, digamos, probadas y otras que no funcionaron, sino además aventurarse a saber que el sistema no está de acuerdo con lo nuevo, ¿no? Cuando vea el sistema algo nuevo, a veces lo que dice es mejor acallarlo, porque me está echando a perder el negocio de la ciencia, el negocio de mi libro, el negocio de una serie de cosas, ¿no? Mi instituto de investigación. Mi instituto de investigación, que me ha costado tanto ponerle las paredes bien bonitas, o en otros lugares, no solamente
No, sí, en muchos lugares, ¿no? Digamos, yo soy de la UAM y hay las tendencias analíticas y de filosofía política que se dan con todo, ¿no? Y a veces uno dice, no hace falta estar en CEU, ahí en la UAM Iztapalapa está también tenemos nuestro propio instituto, ¿no? No, pues yo creo que está mejor en la UAM. Habría que ver, no estamos hablando de universidad, estamos hablando, digamos, de ciencias en otros lugares, ¿no? En otros espacios. Más preguntas del público, de los que sean. Estamos cerrando algunos comentarios, los que asistieron, ¿no? Que quieran hacer algún comentario, no se dejen, no callen, ¿cómo es? Hablen ahora o callen para siempre. Yo en este mismo sentido quería preguntarte, a tu juicio, desde tu análisis, en términos de descolonización de la economía, ¿cuál sería la ciencia que tendría que... Bueno, puede ser una idea de un desmontaje en conjunto de todas las ciencias modernas, pero ¿de dónde comenzaría en un ataque frontal, un análisis, un desmontaje frontal de las ciencias modernas para hacer una descolonización de la economía política? Nosotros, Carlos, nosotros. No, yo creo que el desmontaje, y yo creo que el doctor Dussel ha hecho un buen trabajo, ha abierto una brecha ahí en la montaña donde no había camino, ¿no? Decía Juan José Bautista el otro día, no solamente hizo una grieta, sino fue un boquetote, un bazucazo, y de pronto ahí uno puede ver del otro lado, ya después de ese boquete que él hizo, ¿no? Así lo veo yo. Yo creo que finalmente tendríamos que llegar, para descolonizar a las ciencias tenemos que hacer una crítica epistemológica, es decir, el fundamento que nos hace ver la realidad. Y ese fundamento lo tiene que desmontar la filosofía, como lo hizo Marx con la economía. Es decir, esta crítica a la economía que le dice están basados en puros fetiches, ¿no? En esta idea fetichista de cómo ver la economía. Y esto lo tendríamos que hacer en el fundamento. Y esa manera del fundamento, criticar el ser, por ejemplo, como lo hace Dussel, criticar el ser desde el no ser, criticar la totalidad desde la exterioridad, implica que uno pueda ver desde otra perspectiva más allá de lo que nos han dicho, más allá del ser, por lo menos ver la posibilidad en esta que tú decías, en esta teoría, que no lo podemos comprender todo y que el ser, por más que diga que lo es todo, jamás lo va a ser, porque siempre va a guardar algo de exterioridad que incomprensible. El otro siempre va a guardar algo incomprensible y eso incomprensible va a hacer que uno pueda ver más allá del ego moderno. Y la filosofía está haciendo este trabajo, hoy estamos haciendo este trabajo y falta mucho, porque si se está abriendo esa brecha, estas brechas mismas se pueden abrir en todos los campos prácticos de las ciencias. Ahora, yo creo que la filosofía es importante siempre y cuando no se ponga en la posición de ciencia pura. Y no solamente la filosofía, sino la economía, la política, todo. Cuando empezamos a tratar de hacer la ciencia, yo soy puro en mi ramo científico, nos estamos reduciendo a no comprender que tiene que ser transdisciplinario. Y entonces, cuando la filosofía se cierra a sí misma como filosofía, es como esta idea de el ser que se piensa a sí mismo, ¿no? Ahí, así, totalmente autopoético, autorreferencial, sin una realidad concreta. Y la realidad concreta no es una ciencia, la realidad concreta es para todos los científicos la misma, ¿no? Y entonces es desde ahí donde tendríamos que... Yo sigo creyendo, yo actualmente no creo en el científico de laboratorio ni en el filósofo de laboratorio con bata. Yo más bien veo que los paradigmas científicos a lo Kuhn y los paradigmas como el de nosotros que trabajamos, el paradigma de la liberación, tiene que ver con un grupo de personas o con una comunidad científica, siempre. Y entonces esa comunidad científica se hace comunidad política también. Y comunidad teológica, si ustedes quieren, comunidad económica. Entonces, creo que la manera de descolonizar verdaderamente tiene que ver con la filosofía para destruir los fundamentos, pero no solo. Es destruir los fundamentos epistemológicos en todas las ciencias, hasta las ciencias que se presumen duras.
que en realidad son más abstractas y por eso 2 más 2 es igual a 4. No tiene, cuando ese 2 más 2 se coloca en la complejidad de lo real, ahí es cuando uno dice, ay, es que no es calculable. No es calculable porque lo concreto real nos rebasa. Pero de hecho, yo diría, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, son la ciencia más ideológica de todas. Exacto. Claro. O sea, es dura porque es completamente ideológica, porque en las matemáticas no puedes cuestionar el principio de identidad, ¿no? O sea, y entonces, eso es ideología. ¿Cómo asumes de entrada que algo es igual a otra cosa? O sea, bueno, no sé, creo que Carlos quiere. No, sí, iba justo ahí. Sí, claro. Creo que tendríamos que comenzar por la ciencia que permitió el desarrollo de todas las ciencias modernas, que es la matemática. Tenemos que proceder a hacer una crítica decolonial de las matemáticas modernas, que también, como bien dices tú, fenomenológicamente ejercen violencia contra la realidad al hacer abstracción y llevarla al laboratorio, digamos la planta, etcétera, etcétera, disectarla y exprimirle sus propiedades. Sí, digamos que por todos lados hay que criticar la ciencia, la matemática. Yo siempre jugaba con esto con mis alumnos, ¿no? Y tiene que ver con la identidad también, porque uno ya después de estarlo trabajando saca ejemplos bien tontos, ¿no? Y el que voy a poner es bien tonto ahora sí que me voy a poner como a lo Diógenes, ¿no? Nomás por burlarme. Pero sí, ¿no? El 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Dices, irrefutable. El problema es que este 1 nunca va a ser este 1 idéntico, y menos este 2. Y entonces si le ponemos este elemento y esto ya es un 2 y quién sabe qué. Este 1 jamás va a ser este, y por lo mismo no puede, este igual no existe, jamás. Y ya con eso uno dice, así las matemáticas, ¿de qué hablan? Pero esto es sumamente dogmático. Sin embargo, pues, tiene su funcionalidad también, ¿no? En fin, esto nada más por ridiculizar a veces lo más dogmático del mundo, y uno con argumentos puedes decir, eso se decae en un 2x3, pero funcionamos. Pero cuando se pone como verdad, igual que muchas otras ciencias, esto es la verdad, ¿no? Esto es la verdad absoluta. No, aparte cuando se subordina la política a las matemáticas. Claro. O sea, No, es abrir panoramas distintos, pero implica así ser más críticos, sin caer otra vez en esta misma tendencia, sin caer en los extremismos, ¿no? Que las matemáticas no sirven, no, sí sirven y funcionan, pero también creer que eso es lo absoluto es el fetichismo mismo del propio científico, ¿no? Por ahí decíamos, si la realidad no encaja en mis esquemas, en mis teorías, peor para la realidad, ¿no? O sea, en ese ego de yo soy el que acomodo el mundo. No, o sea, cuando la teoría no encaja en la realidad, tu teoría no funciona, no sirve. ¿Para qué sirve? Y debería de funcionar para la vida, para la comunidad, para una serie de cosas humanas, no para el incremento de la tasa de ganancia. Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Y ahí está toda la lucha epistemológica, sin duda, porque es una transformación subjetiva, y que ahí entra, por ejemplo, la psiquiatría, ¿no? ¿Quiénes son los locos y quiénes son los sanos? ¿Quién estableció políticamente qué es lo sano y quién estableció políticamente qué es lo enfermo? ¿El capitalismo? ¿La modernidad? Aguas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde, no? Digo, un poco por la esquizofrenia, ¿no? Esquizofrénicos aquellos que están llevando al suicidio a este planeta y sin embargo pasan como gente modelo a seguir, ¿no? Exitosa, digamos, ahí está el copetudo, ¿no? Un enfermo, asesino, criminal, ¿no? En fin. Más preguntas, más comentarios. Nadie quiere comentar nada. Nada más quería decir un comentario que hizo una vez Carlos, que no creo que lo vaya a repetir ahorita. Ya le dio pena. Una vez me decía, es que como las matemáticas no van a ser el lenguaje del universo, se hacen abstracción de todo. Entonces, pues, todo es abstracto, pues claro que lo puedo aplicar a cualquier cosa, ¿no? Es un poco... nada más insistiendo en eso, porque creo que sí vivimos una fetichización de las matemáticas en la ciencia contemporánea, ¿no? Creo que es lo que deberíamos... Las ciencias en general, ¿no? Las ciencias en general. Pues no sé, ¿qué más quieran comentar por ahí, no? Nada. Todo bien, todo...
Yo, una felicitación. Gracias, Muchas compañero. gracias. Me gustó, no llegué desde el principio, me enteré por otros compañeros Ya. del Estado de México, de Tultitlán, pero por compañeros de Naucalpan me enteré, dije, voy, ¿no? Porque yo al leer yo estudié Ciencias Políticas, Ajá. al leer a Marx, pues había cosas que yo decía, y ¿cómo lo cuadro, cómo van? Pero ya llegué a Dussel, empecé a leerlo, y me gustó mucho, y gracias a ti porque nos llevaste de la mano, pues ya quedan más claras varias cosas, ¿no? Digo, todavía no terminamos, ¿no? Digo, decir, doctor, ¿cuánto se ha tardado? Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros Y también me gustaría tampoco. aquí pedirle a Carlos de los demás compañeros que si también se puede aventar uno de las 20 tesis, ¿no? De política o la política de la liberación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y pues ya, yo creo que ya con eso, no sé si hay alguien de la escuela, de Rodrigo, Carlos, Diego, que quieran hacer un comentario. El próximo sábado vamos a llevar a cabo la clausura a las 12 del día en el Club de Periodistas. Vamos a tener una sesión especial con el doctor Juan Manuel Contreras. ¿Qué día? El 12. El 12 de noviembre, el mero 12 de diciembre. 12 de diciembre. De noviembre del año que viene. Y bueno, pues quiero extenderle una felicitación y agradecer la generosidad de Gabriel por haber estado con nosotros estas 10 sesiones, Ya ¿no? ni sé cuántas. Y pues muchísimas gracias, Gabriel. Esperamos verte también el año que viene si te animas a Sí. compartir Si con me nosotros. invitan, claro, sí. No, sí. claro que si estás pasa el filtro. más que invitado. Para que quede claro, el 9 en el Club de Periodistas en el centro, a las 11:30 de la mañana es la clausura. Va a asistir el doctor Dussel y probablemente el doctor Díaz Polanco. Y el martes 12, aquí mismo, pero a las 6:30, un poco más temprano, va a ser la sesión especial porque se va a tocar el tema del Tepeyac, una visión política y teológica del acontecimiento con el doctor Juan Manuel Contreras. Entonces, nada más para que quede claro eso y muchas gracias. Un especialista, el doctor Juan. Bueno, pues nos vemos, gracias. Se acabó. Las hojitas no se las lleven, pásenmelas. Los comentarios que hicieron también, 6 luego me lo pueden enviar para saber cómo está todo. Gracias. Hojitas.